Buenas tardes. A nombre del Centro Médico ABC les damos la bienvenida a nuestro webinar Psicología y Lactancia. Será impartido por Citlalmina Díaz, es profesora de lactancia en la Facultad de Medicina de la UNAM y asesora de lactancia en el Centro Médico ABC. Así es que, sin más, nuevamente muchas gracias por unirse y damos inicio. Se preguntarán, ¿por qué psicología y lactancia? Bueno, mi formación principal es, soy psicóloga clínica y bueno, ahora vamos a entender cómo todo está interrelacionado entre sí. Mm, Al final, como les dijo Eri, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, siempre me es muy importante tratar de explicarle a las pacientes y en general a las personas que estén relacionadas con ellas cuál es el impacto psicológico de la lactancia, porque aunque podríamos creer que no lo hay, es enorme, ¿no? Tanto para mamá como para bebé, como para la gente que esté implicada en general en este proceso tan importante en el desarrollo de la vida de todos los seres humanos. Además, también me gustaría que conocieran cuáles son los aspectos que condicionan una respuesta ya sea en pro o en contra de la lactancia, porque esto increíblemente suele ser o dificultar, por el contrario, muchísimo el establecimiento de la lactancia y un óptimo desarrollo de la misma. Ahora, para entender un poco más y entrar de lleno en el tema, pues primero hay que definir por qué la lactancia, que podríamos pensar que es simplemente un acto biológico y fisiológico, tiene un impacto psicológico. Y finalmente somos sociales, ya que somos seres completamente gregarios, que pertenecemos a una especie que para poder subsistir necesita no estar separado del resto y conformar pequeñas sociedades que finalmente dan paso a la cultura, ¿no? Y a las diferentes culturas en las que vivimos. Voy a hablarles de diferentes procesos del desarrollo psicológico de los niños que además de, o sea, comienzan desde que estamos en el útero de mamá, pero más concretamente desde el nacimiento, ¿no? Y podríamos pensar que, bueno, pues en este momento, ¿qué desarrollo puede tener un bebé? ¿Qué desarrollo psicológico puede tener un bebé? Y parecerá que les voy a ir hablando de temas que no tienen mucha conexión entre sí, pero al final van a entender por qué voy a hacer énfasis en cada uno de ellos. Primero, en algunas sesiones ya hemos hablado del contacto temprano piel con piel. Esto, como se los he mencionado en otros momentos, pues se puede llevar a cabo siempre y cuando las condiciones de mamá y bebé lo permitan. Y algo muy importante es no pensar que si no podemos lograr todo esto como a lo mejor diríamos, como de libro, no se va a lograr esto. Simplemente es, lo que yo les estoy hablando es el ideal. El ideal no es el único camino y también entender que no hay absolutos en esto, ¿no? Simplemente son factores que pueden favorecer o dificultar ciertos procesos, eh, porque de pronto me encuentro con mamás que piensan que si no han pasado por este proceso, entonces el vínculo con bebé está ya completamente roto y no es así. Pero a mí me gusta que entiendan cuál es el proceso natural y de verdad, la naturaleza no se equivoca con nosotros ni con ninguno otro de los seres vivos, ¿no? Que existen. Eh, el contacto temprano piel con piel se refiere a la capacidad de poder tener a bebé con mamá justo después de que nace. ¿Por qué? ¿Y cuál es su relación con el desarrollo psicológico? Al tener al bebé después del parto sobre ella, pues tenemos que es una mamá completamente llena de endorfinas y también sí, de endorfinas después del trabajo de parto que suele ser muy doloroso y también el bebé lleno de endorfinas después de un trabajo de parto que suele ser muy largo. Esto les permite que cuando el bebé nace y se pega a piel de mamá en esta posición, ¿no? Boca abajo sobre el pecho de mamá, se comienzan a secretar una serie de hormonas, principalmente oxitocina, que es la hormona, pues que se conoce como la hormona del amor, ¿no? Y que en algún momento lo sienten. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender que toda esta serie de respuestas fisiológicas del organismo están determinadas para que mamá
desarrolle unos ciertos comportamientos que a su vez también permitan respuestas en el bebé que van a asegurar la supervivencia del niño. Entonces, el bebé al estar en contacto directo con mamá hace que mamá secrete sobre todo oxitocina y por otro lado prolactina, que es la hormona de la lactancia, de la producción de leche, y van a fomentar este vínculo tan importante. La lactancia va todavía a fortalecerlo aún más. Entonces, lo ideal, como ya lo hemos hablado, es que para el establecimiento de la lactancia se dé este primer contacto. Los seres humanos, de todos los seres vivos que existen, por lo menos de los mamíferos, somos los seres más inmaduros. O sea, llegamos al mundo súper inmaduros y esto es consecuencia del proceso evolutivo. O sea, los seres humanos comenzamos a evolucionar y una de las características de la evolución es que nos pudimos poner sobre las dos piernas, ¿no? Caminar en dos pies, la bipedestación, pero eso tuvo como consecuencia un precio alto en el sentido de que nacemos súper inmaduros y para asegurar nuestra supervivencia necesitamos muchísimo tiempo a nuestros cuidadores. Y pues este tipo de conductas va a asegurar que tengamos un apego mucho más fuerte, sobre todo con la mamá, que va a permitir pues que el desarrollo sea más óptimo porque es un desarrollo muy largo. O sea, consideremos que los bebés humanos nacemos con apenas el 25% del desarrollo cerebral del 100% que vamos a tener. Y los 3 primeros años de vida es cuando se desarrolla completamente y va a alcanzar su máxima expresión ese desarrollo. Y todas estas conductas de apego con mamá van a permitir que el desarrollo sea el mejor, tanto física como mentalmente. Y esta es una muy buena manera de empezar. Ojo, no quiere decir que si, por ejemplo, tuve un parto de emergencia o hubo una cesárea y no pude hacer este procedimiento, no se va a establecer el vínculo. Aquí estamos hablando un poco de los ideales, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las primeras señales de emoción? Podríamos creer que a lo mejor no hay mucho, ¿no? Durante las primeras semanas, pero muchas de las cosas que se hacen durante este periodo van a tener un impacto muy importante en el desarrollo futuro de los bebés. El parto respetado, que es de lo que les acabo de hablar, ¿no? O sea, permitir al bebé pasar de un útero húmedo, cálido, con poca luz, a una llegada al mundo bastante similar, va a permitir que se adapte de mejor manera al mundo, que su respiración sea bastante más calmada, que su ritmo cardíaco se alinee al ritmo cardíaco de mamá. Mamá es capaz de regular la temperatura de bebé y entonces, por lo tanto, hay menos señales de estrés, menos episodios de llanto, por lo tanto, hay menos hormonas de estrés y hay menos angustia en el bebé. Cuando todas estas cuestiones se dan, permite que el desarrollo neurológico del niño sea mejor. Cuando un niño está muy estresado, un niño no creció igual y el cerebro no se desarrolla de la misma manera. Eh, Ahora, muchas mamás de pronto me dicen, no, es que estoy súper estresada porque llora mucho y no sé si tiene miedo, tiene tristeza. Pues no, tenemos que entender que hay muchas emociones que nos están dadas de manera natural, venimos con ellas al mundo, pero los bebés son incapaces de darles una connotación afectiva. El bebé no sabe qué significan esas emociones y a partir de la respuesta de sus cuidadores primarios, sobre todo de la mamá, es como el bebé va a empezar a autorregular esas emociones, ¿no? Básicamente la primera, pues, es el llanto que tiene que ver con una cuestión de incomodidad física las primeras semanas. Conforme avanza el desarrollo neurológico y psicológico del niño, pues es una psicológica. Esta por una base biológica y genética que es el temperamento, pero la respuesta que se le dé a ese temperamento y esas protestas y esas señales de emoción van a ir moldeando la personalidad del bebé. La personalidad es totalmente un constructo psicológico, o sea, mientras el temperamento se controla, la personalidad se forma, ¿no? Eh, Ahora también es a través de la respuesta de las necesidades de bebé a partir de la mamá, sobre todo,
que es como el bebé aprende a autorregularse, ¿no? No podemos que el bebé entienda que si tiene hambre ahorita y a lo mejor yo quiero darle de comer cada 3 horas, ese bebé tiene que entenderlo, eso no va a pasar. Otra cosa muy importante, también hay que entender que junto con este desarrollo psicológico, tenemos el desarrollo físico del cerebro y las conexiones cerebrales y neuronales. Nacemos con la parte prefrontal del cerebro, que es aquella que tiene que ver con las funciones psicológicas superiores, bastante, o sea, está bastante apagado, ¿no? Entonces, el desarrollo temprano y las experiencias tempranas son las que van a hacer pues que se desarrollen la tolerancia a la frustración, la capacidad de demora, los valores, pero para eso faltan años. O sea, no podemos decirle a un bebé, bueno, tú te vas a esperar porque tú tienes que comer X tiempo y tienes que aprender a aguantarte, porque hemos escuchado muchas veces esto, de personas que dicen, no, te está manipulando, o sea, ya se está embrasilando o ya te está agarrando la medida. Eso no pasa. O sea, es en esa inmadurez y esta serie de comportamientos innatos en el bebé que están desencadenados de manera innata, el llanto, la necesidad de contacto físico, la necesidad de calor, tienen que ver con una necesidad de respuesta por parte del cuidador para que ese desarrollo se dé lo mejor posible, sea un bebé que crezca en las menores condiciones de estrés al cerebro y por lo tanto la personalidad de ese bebé se desarrolla de mejor manera. Muchísimas creencias populares, como las que les acabo de nombrar, van totalmente en contra del instinto maternal y obstaculizan el establecimiento de una relación de apego seguro del bebé. Por lo tanto, más adelante les voy a hablar pues, de los tipos de apego y cómo es que estos se definen y además se establecen. Todos condiciones de apego, buenas o malas. Esto es resultado de estímulos negativos o adversos, generalmente que no están bajo control de la persona o del individuo que recibe estos estímulos, en una carencia de iniciativa, y es una carencia de iniciativa por parte de quien lo sufre, ¿no? O sea, la persona o el individuo es incapaz de hacer nada para salir de la situación aversiva e incómoda a pesar de que la salida sea completamente evidente, no lo ven. Y esto no es ocasionado por el estrés, ¿no? Sino por la imposibilidad de controlar aquello que desencadena este estrés. O sea, yo no puedo controlar el estrés, simplemente estos individuos se ven incapaces de controlar aquello que lo desencadena, porque aprendieron que hagan lo que hagan, no pueden cambiar sus circunstancias. Ahorita les voy a explicar más adelante por qué metí esta definición en este momento. Ahora, otra parte súper importante de los primeros años, ¿no? Y del desarrollo psicológico de los seres humanos es la construcción del apego. Para eso tenemos que definir qué es el apego. El apego es un vínculo emocional recíproco, generalmente entre mamá y bebé, ¿no? Es entre el cuidador, ¿no? Principal, generalmente es mamá, y más adelante pasa también a formar un vínculo con el papá, ¿no? Y esto, pues, es duradero y va a definir y contribuir a la calidad de relación que el niño genere con ese cuidador, pero también más adelante se va a prolongar a lo largo de la vida con el tipo de relaciones que establezca, pues, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la gente con la que se relacione durante toda su vida. Son adaptativos. ¿Por qué? Pues porque lo que el apego, la función adaptativa del apego es que el niño o que este ser, este pequeñito ser que es totalmente indefenso pueda generar una relación, digamos, de dependencia, porque en los seres humanos pequeños es una relación totalmente de dependencia para asegurar su supervivencia. Eh, el cuidador principal, como contribuyen a la construcción del apego en la medida en que haya una respuesta entre sí. Por eso se sabe por investigaciones que las mamás que tienen hijos con autismo, cuyos apegos son bastante evitativos, ¿no? Son apegos diferentes, no logran hacer un vínculo con sus hijos. Y aquí sabemos que cualquier conducta del bebé
susceptible de generar una respuesta en el otro, es una conducta eh, dada de manera natural, ¿no? O sea, es totalmente, digamos, como instintiva, que para promover la búsqueda del apego, por ejemplo, succionar, llorar, aferrarse a mamá, sonreír, mirar a los ojos del cuidador, que generalmente es la mamá. La lactancia es un momento muy importante en que las mamás lo ven y lo sienten. Y, por ejemplo, yo que trabajo directamente con mamás en ese momento tan bonito que es la lactancia, te das cuenta cómo las miradas, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es que la visión del bebé está súper infradesarrollada. Es cierto, pero el bebé tiene ya bastantes atribuciones, sobre todo sensoriales, que le permiten ese apego. A pesar de que no ve definidamente, pues hay olores, ¿no? Hay colores, la voz de su mamá. Por ejemplo, todas las embarazadas se dan cuenta que el color de sus pezones y de la areola cambia, se les forma una línea en la panza, en el vientre, que se llama el camino de la vida o la línea, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero todo eso lo desarrolla la naturaleza para que el apego se dé de la mejor y de la más natural manera, en el sentido físico. Después viene, responde ante esos estímulos de bebé para generar una respuesta en ella. Hablando de lactancia, pues hay que decir que todas estas tentativas de bebé de acercamiento hacia la mamá son exitosas cuando la mamá responde de manera cálida, expresa deleite, proporciona al bebé contacto físico frecuente y libertad para explorar. Y todo esto se da de manera natural, se fomenta y se refuerza con la práctica de la lactancia materna. O sea, nos damos cuenta que todo está relacionado entre sí y hay muchas prácticas actuales, ¿no? Y ahorita les voy a explicar un poco de la historia de la lactancia, que a lo largo de la historia han hecho que este proceso natural se rompa un poco y por eso tenemos problemas los seres humanos para lactar a nuestras crías, ¿no? A nuestros bebés. Ahora, partiendo de del apego, pues también es importante saber que hay diferentes estilos de apego que se dan a partir de cómo con investigaciones de un pediatra y psicólogo del desarrollo que vio los tipos de apego que se hacían entre bebés unos experimentos, ¿no? Del desarrollo que se llaman situaciones extrañas, donde meten al bebé en la cámara GCL con su mamá, con un cuidador extraño, y la mamá sale en repetidas ocasiones de la cámara y se ve cómo responde el niño. A partir de ello se sabe que, y esto es completamente universal para todos los niños y en todas las culturas, se dan básicamente tres estilos de apego y algunos investigadores hablan de uno cuarto. El primero es un apego seguro, ¿no? Es el bebé, bueno, el bebé, esto se da en niños mayores de 12 meses. El bebé tiene una base segura, ¿no? Por ejemplo, la mamá sale de la habitación y cuando la mamá sale, el bebé se muestra angustiado porque es una respuesta completamente natural, pero cuando mamá regresa, el bebé es capaz de ir con mamá, recibirla tranquilo, ¿no? Se muestra alegre y después él se va a hacer sus cosas, siempre manteniendo contacto con mamá, pues para no perderla de vista y que no aumente la ansiedad. El evasivo, por ejemplo, es un niño que cuando la mamá sale y regresa, el niño se muestra totalmente lejano de la mamá y no quiere tener ni contacto visual con ni nada y se muestra enojado y son poco cooperadores a las instrucciones de mamá. Y por último tenemos al ambivalente, ¿no? Son niños que desde que mamá parece, o sea, desde que mamá está con ellos empiezan a mostrar señales de angustia. Yo se muestran un poco desorganizados o hacen pataletas o se tiran al piso. Y finalmente tenemos a los niños que tienen un apego desorganizado, que son aquellos generalmente hijos de madres muy autoritarias, ¿no? De madres que pueden ser negligentes y que tienen
conductas totalmente incongruentes y contradictorias, ¿no? Pueden no querer ver a la mamá a los ojos, no hacer contacto visual, pero de pronto van y le dan un beso, ¿no? Y la seguridad del apego parece afectar la competencia emocional, social y cognitiva a lo largo de la vida. Por eso es tan importante todo, o sea, todo aquello que pareceríamos que a lo mejor no tiene un impacto importante a lo largo, o sea, en la edad adulta, pues sí lo tiene. Yo he llegado a escuchar personas que te dicen, bueno, es que no le vas a echar la culpa a cómo te cambiaron los pañales. Pues no, probablemente no le vamos a echar la culpa a cómo nos cambiaron los pañales, pero sí sabemos, no literalmente cómo nos cambiaron los pañales, pero el tipo de vínculo que establecimos con nuestros papás, pues va a determinar qué tipo de relaciones y cómo nos vamos a vincular con los de en edad adulta. Y aunque ya es nuestra responsabilidad en este momento de la vida, pues lo ideal es mandar personas pues con las mejores herramientas, ¿no? Para que no tengan tantos problemas de relación consigo mismo y con los otros. ¿No? Y creeríamos que algo, pues, como la lactancia o esas cosas no afectarían, pues afectan de verdad de manera muy importante. Con esto no estoy diciendo que si no lactas a tu bebé va a tener un apego terrible y por lo tanto va a tener relaciones desastrosas en la vida adulta. No es así porque finalmente el apego no se refiere solo a la lactancia. Yo hablo de la lactancia porque, bueno, es en lo que trabajamos, o sea, en este club de lactancia, pero para que vean cómo está todo perfectamente interrelacionado, porque la naturaleza lo desarrolla de esa manera para el mejor, pues la mejor adaptación de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo influye la lactancia materna en el apego seguro? Pues eh, las bases de una relación de apego seguro de una mamá, de un bebé con su mamá, perdón, son pues el establecimiento de un vínculo afectivo madre-hijo que comienza desde un embarazo deseado. Esto no quiere decir que si hay un embarazo que a lo mejor no fue planeado y demás, no se va a lograr, pero lo ideal es que sea un embarazo deseado, un parto respetado y un contacto precoz. ¿Para qué? Para que se dé un establecimiento temprano de la lactancia. La preocupación materna primaria, que es la atención de la madre durante los primeros meses, está absolutamente centrada en su hijo por un mecanismo de origen hormonal, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Y la lactancia materna a libre demanda ayuda perfectamente al establecimiento de este vínculo porque va a permitir que se desarrollen mucho mejor las conductas maternas, porque es una conducta que está mediada de manera completamente fisiológica y hormonal. Por ejemplo, jugar con el bebé, y muchos me van a decir, bueno, y los papás no juegan en esto, claro que juegan, solo que el papá tiene otro papel en este sentido, ¿no? El papá pues finalmente no se puede hacer cargo de la alimentación, pero hay otra cosa que conocemos como alimentación emocional. Y se ha visto que los papás, o sea, en estudios de observación, se ha visto que los papás suelen no ser tan reactivos con los niños y no mantener tanto contacto, ajá, tanto contacto con ellos cuando los bebés están dormidos, pero por ejemplo son mucho más proactivos que las mamás cuando se trata de jugar con los niños, cuando hay que tranquilizarlos, cuando hay que atenderlos, por ejemplo, cambiarles el pañal y conocerlos, ¿no? Y esto va a sentar la base del apego de los niños con sus papás, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con mamás que me dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Me quiero sacar una toma para la madrugada porque mi esposo le va a dar esa toma, porque él también quiere jugar parte de la alimentación. Yo nunca les digo que eso es incorrecto, pero hay que entender que cada uno tiene funciones diferentes, pero súper importantes y complementarias para el desarrollo de ese bebé. Lo mismo, a lo mejor el papá pues no puede ayudar con la lactancia porque no tiene la glándula mamaria y no tiene la fisiología que tiene la mujer porque está desarrollado para que la mujer sea quien cumple ese papel, pero el papá, sin embargo, puede ayudar perfectamente con todo lo que gira en torno a la lactancia, ayudarle a mamá a acomodarse, a ayudarle al bebé a colocarse, porque los hombres son súper observadores. Yo lo veo con las pacientes, ¿no? De pronto la mujer no entiende qué es lo que está haciendo mal en la colocación y no entiende por qué le duele y qué está mal en el agarre. Claro,
la perspectiva mía es diferente de la de ella. Y entonces los hombres que tienen un poco la perspectiva visual que yo tengo, se dan cuenta y ellos van regulando, ¿no? Y haciendo ciertas modificaciones. Y entonces ese tipo de conductas puede ayudar bastante más que querer suplir una función que no es para la que estamos hechos en ese momento. Obviamente, en algún momento también el papá puede participar de la alimentación, pero yo les recomiendo que sobre todo cuando se esté estableciendo la lactancia, la alimentación como tal se la dejen a mamá y ellos participen pues de cambiarle el pañal, de ayudar con el baño, de lavar o sea, de lavar ciertas cosas, ¿no? Y se genera un vínculo tripartita muy importante. Ahora, aquí vamos a hablar un poco, por ejemplo, de los estilos de crianza rígidos y que están muy relacionados con los apegos inseguros. En estos estilos de crianza, pues a mamás y a papás que quieren que sus bebés autorregulen sus emociones, cuando pues tengamos en cuenta que los bebés ni siquiera saben identificar qué emociones tienen en ese momento, no pueden darles un nombre ni siquiera, solo pueden saber que es algo que se siente bien o que se siente mal, y se establecen pues patrones de cuidado y de alimentación rígidos, por ejemplo, no, mi bebé tiene que comer cada 3 horas y si quiere antes, lo siento, entonces le meto una mamila o se aguanta, porque me ha tocado ver pacientes que dicen, no, yo le voy a dar a mi bebé cada 3 horas porque yo tengo que hacer esto y entre más rápido le forme un horario, mejor. Tampoco lo voy a tener en brazos en tiempo, no hay que pasearlo ni mecerlo porque se va a acostumbrar a mis brazos oficialmente y déjalo llorar para que aprenda a no llorar. Bueno, justamente yo les hablaba de el desamparo aprendido porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Justamente en estos estilos de crianza, pues vemos a personas que deciden que a los 6 meses es un buen momento, así como es un buen momento de destete, también es un buen momento para dormir solo a los bebés. Eso, y hay muchos cursos, muchísimos cursos sobre cómo pasar al bebé a la habitación solo a partir de los 6 meses. Pues estos cursos y todas estas ideas no tienen, no tienen fundamento científico, ¿no? Ni conocimiento del desarrollo psicológico de los bebés, porque de manera natural esto no se lleva a cabo y se han visto, o sea, yo acabo de tener una paciente hace poco que tuvo un proceso depresivo porque alguien le dijo que ya tenía que dormir al bebé en habitación solo porque el bebé no dormía, porque estaba súper acostumbrado a ella y que lo iba a hacer súper dependiente casi el resto de la vida. Y entonces la mamá, muy a su pesar, decidió comenzar a dormirlo solo en su habitación. Y el método consistía en dejarlo llorar hasta que el bebé aprendiera que tenía que dormir en su habitación. Pues no aprendió que tenía que dormir en su habitación. Eso generó una especie de desamparo aprendido. Sabía que el desencadenante del estrés no era controlable. Él no tenía control de lo que pudiera pasar. ¿Y qué pasaba? Que el bebé estaba gran parte de la noche con los ojos abiertos y cuando estaba con su mamá generaba esto, un apego bastante ansioso. El bebé quería estar todo el tiempo pegado al pecho de la mamá porque es la forma natural de asegurar que de apego se va a mantener ahí. Se hicieron modificaciones y afortunadamente se resolvió bien, pero es para que veamos que ciertas cosas que creeríamos que están a la vanguardia o que son la solución a muchas cosas, pues van en contra totalmente de la crianza natural, ¿no? Y ella me lo dijo, la paciente me dijo, es que estas cosas no están desarrolladas para el bebé, estas cosas están desarrolladas para que los papás podamos dormir, pero no atienden para nada a las necesidades ni físicas, ni psicológicas, ni de ese momento del desarrollo de mi hijo, ¿no? Eh, como se los decía, ¿no? Este modelo de crianza para nada tiene en cuenta las necesidades de protección, calor y alimento de los bebés, ni del instinto de sus madres, porque esta paciente se deprimió terriblemente porque todo eso que estaba haciendo iba en contra de su instinto y además ella lo sabía de manera intuitiva, ¿no? O sea, fue cuando me buscó, ¿no? Y a mí no me buscó como psicóloga porque realmente yo trabajo como asesora de lactancia, pero en ese momento ya se enteró que yo era psicóloga
y se dio cuenta que lo que la tenía así en ese proceso depresivo, pues era en parte no de manera consciente. Y no estoy diciendo que lo fuera, ¿eh? O sea, ella no se sentía una buena madre, estaba súper ansiosa porque estaba de su bebé, y esto se resolvió simplemente, el bebé empezó a hacer colecho con ella otra vez. Como se les decía, se ha relacionado con apegos no seguros, no solo los inseguros o los negativos, o sea, todos los otros apegos, hay llanto excesivo y problemas del sueño, ¿no? Ya hemos hablado en otras sesiones sobre la fisiología del sueño de los bebés y pues sabemos que a los 6 meses, pues ningún bebé va a tener el sueño de un adulto, que hagamos algo que pues esté haciendo el proceso natural del desarrollo. Y también pues se ha relacionado con trastornos de la conducta, la enuresis, que es hacerse pipí una vez que ya puede haber control de esfínteres, y una mayor frecuencia de accidentes. ¿Por qué es la mayor frecuencia de accidentes? Porque el libre contacto con el cuidador va a hacer cosas para llamar la atención sin una cosa muy importante. Yo de pronto me encuentro a muchas pacientes que yo quiero que sea independiente y lo voy a volver totalmente dependiente. Tengamos en cuenta que nacemos completamente dependientes. Nuestro desarrollo físico y psicológico, sobre todo, es el más largo de todos los que podemos encontrar, por lo menos, o sea, en todos los seres vivos, pero ya si no nos queremos ir muy lejos, pues en los primates, ¿no? O sea, los chimpancés me parecen, pues tienen un desarrollo súper apegado a sus mamás durante los primeros 7 años, pues, y ellos nacen con la capacidad cerebral desarrollada al 50%. Nosotros sabemos cada vez más que, por ejemplo, el desarrollo psicológico y la adolescencia ya se va más allá de los 20 años. Entonces, no es que voy a desarrollar a un niño dependiente, ¿no? O sea, los estudios apuntan que un adulto independiente, pues generalmente ha sido un niño totalmente dependiente, que después se va a convertir en un niño autónomo y que tuvo cubiertas todas esas necesidades de apego de manera adecuada en tiempo y forma. Ahora, otra cosa súper importante a tomar en cuenta y que esto también lo tienen que ver el desarrollo que se conoce como separación. Esta es una etapa del desarrollo infantil que normalmente se da entre los 8 meses y los 14 meses, que es cuando termina, ¿no? Y es cuando vemos a los bebés que pasan de aquí para allá con todo mundo, están en brazos y de pronto un día te dicen, ay, horrible. Normalmente coincide con los 8 meses. Y no es que haya una mamitis horrible. ¿Qué pasa? Que en su desarrollo neurológico, el bebé ya aprende a diferenciar ambientes y personas y tiene dos procesos importantes. Uno que es el proceso de individuación del yo y finaliza con la permanencia del objeto. ¿Qué es la individuación del yo? Pues al inicio, para el bebé no es que haya una diferencia entre él y mamá realmente. Mamá es un ente que suple ciertas necesidades, pero que existe en función de él, ¿no? Cuando llega en la etapa del desarrollo neurológico y psicológico, los niños empiezan a darse cuenta que su mamá y él son dos entes diferentes y entonces le da muchísima ansiedad cuando la mamá se va porque se da cuenta que no está y piensa que no existe, ¿no? O sea, mamá es algo separado de mí y yo no la veo, quiere decir que no existe. Entonces, ahí, por ejemplo, en términos de lactancia, cuando tenemos lactancias prolongadas y no, o sea, si hay lactancias prolongadas, bueno, lactancias de al menos un año, pasamos de unos bebés que duermen bastante bien por noches y de repente tenemos un niño que se despierta súper seguido, ¿no? Y muchas mujeres lo relacionan con crisis de lactancia, estos picos de crecimiento, pues no es nada de eso, es simplemente que el bebé está dormido, de pronto despierta, tiene la necesidad de sentir cerca a su mamá, porque ya sabe que su mamá es algo diferente, es un ente diferente de él, y entonces la manera más fácil de asegurar que su mamá esté ahí es por la alimentación. Entonces, dormían en la noche, 6 horas, 8 horas, 9 horas y empiezan a mamar a las 3 de la mañana. Y las propias madres se dan cuenta que no se están alimentando, que simplemente es una cuestión de consuelo y ahí vienen
otras ideas. Bueno, es que ya me está controlando, me está agarrando de chupón, se está amañando. Pues no, es parte del desarrollo psicológico y no tiene nada de malo ofrecerle confort, cariño y contención a ese bebé que está pasando por ese proceso de angustia. Imaginémonos nosotros cuando tenemos un proceso de angustia, que además de entender de dónde viene la angustia, pues, es cerca de las personas que para nosotros son importantes. Por eso no es raro que cuando estamos en una situación así, pues recordamos a nuestros padres, por ejemplo. Y bueno, y finalmente esto termina como a los 14 meses y termina porque en ese momento ya hay una cosa que se llama permanencia del objeto, ¿no? Los niños más pequeños, previos a este momento, pues por ejemplo, ¿no? Este famoso juego de ¿dónde estoy? Quita bebé y demás, cuando nos tapamos, pues para el bebé, en cuanto desaparezco de la escena, yo ya no existo. Entonces, eso se resuelve muy bien cuando el bebé tuvo un apego seguro, sabía que su madre iba a estar ahí, ¿no? Su cuidador principal ante una situación de estrés, de angustia exacerbada. Y entonces, en ese momento, el bebé ya sabe que aunque él no la vea, su mamá está, pero además su mamá va a responder ante las necesidades de bebé. ¿Qué hay que hacer para salir lo mejor librados de este proceso? Pues que yo les comentaba, ¿no? O sea, en este momento, a pesar de que el sueño nocturno solía ser un poco más prolongado, pues se ve abruptamente interrumpido, ¿no? Por este bebé que se vuelve mucho más demandante, es ansioso. Y bueno, la lactancia aquí adquiere un tinte emocional mucho más evidente que en cualquier otro momento, porque además pensemos que el bebé ya en este momento no necesita tanta leche, a pesar de que si lo seguimos lactando, estará sí siendo su alimento principal, pues ya la alimentación complementaria juega un papel importante. No hacer caso de pensar que solo nos agarra de chupón. Hay que pensar que el bebé necesita esa contención emocional. Y aquí es muy importante, por eso les puse esa imagen. Hay una cosa que se llaman objetos adicionales, ¿no? De pronto, ay, es que tiene un peluche que le gusta mucho o tiene una mantita. Esa mantita, ese peluche que lo une directamente con mamá, porque a lo mejor huele a la mamá, les hace una reminiscencia a la mamá, les permite traspasar toda la ansiedad que puede sentir el niño y eso les va a generar tranquilidad. Entonces, si de repente ven que el niño se está chupando mucho el dedo en este momento, pues lo único que está haciendo es impactar con se me fue el nombre de este proceso, pero lo que hace es impactar con toda el afecto, ¿no? Mientras no está la mamá. Entonces no tiene nada de malo de pronto, ay, mira, pues yo no estoy, pero está este muñequito, ¿no? Yo no estoy, pero está esta mantita que me recuerda a mamá porque se duerme conmigo, el bebé, y huele a eso, ¿no? Eso les va a permitir, o sea, pasar por esta etapa tan importante de una mucho mejor manera y sentirse acompañados de pronto cuando mamá no está. Ahora, esto lo puse aquí porque hablo un poco de cómo los estilos de apego en la infancia van a determinar algunas respuestas en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, pues se sabe que los estilos de apego seguro, pues son personas que afrontan conflictos, mientras que los evitativos, pues evidentemente los evitan. Los ansiosos viven los conflictos con muchísima angustia y, por ejemplo, los desorganizados los viven de forma dramática. O sea, que de pronto esa gente que vemos que no entendemos cómo la respuesta a un determinado evento genera esa respuesta que podría parecer desproporcionada y no pueden resolver los conflictos de la mejor manera. Los seguros, por ejemplo, expresan de manera asertiva sus sentimientos y necesidades, mientras que los evitativos pues no los expresan, ¿no? Y aquí es cuando vemos que se desarrollan ciertas conductas agresivo-pasivas, ¿no? Los ansiosos pensar más en las necesidades de la pareja o de otras personas que de sí mismas, y los desorganizados pues sienten que no pueden confiar en nadie, porque se acuerdan que yo les había hablado que los desorganizados tienen que ver con madres autoritarias o sobre todo madres negligentes, ¿no? Pues son personas que pues han generado un cierto desamparo, ¿no?
esta sensación de haga lo que haga, pues no voy a poder modificar en el ambiente porque yo no tengo control sobre eso ni sobre lo que genera la situación conflictiva. Por ejemplo, los seguros en las relaciones pues suelen ser bastante no autónomos. Son capaces de disfrutar el tiempo con o sin la pareja o con los amigos o con más gente. Los evitativos pues tienden a valorar mucho más el tiempo propio que el compartido con los demás y pues a veces podríamos decir que eso también está bien, pero para hacer apegos y relaciones en la vida adulta pues necesitamos de relaciones equilibradas, ¿no? Eh, por ejemplo, los ansiosos suelen crear relaciones de dependencia. Los otros básicamente no se acercan, es gente a la que le cuesta mucho trabajo establecer relaciones por miedo a que los hieran. Y finalmente, pues los seguros tienden a no crear relaciones de dependencia en cualquier tipo. Los ansiosos, los evitativos tienden a no meterse en cualquier tipo de relaciones, ¿no? Son los que son bastante huidizos. Los ansiosos, pues como se los comentaba, suelen crear relaciones de dependencia. Y los otros, los desorganizados, pues obviamente como su forma lo dice, desde que eran pequeñitos, pues suelen desarrollar relaciones de amor-odio, ¿no? De pronto te amo, de pronto te odio, me gusta, no me gusta. Ahora, ¿cuál es el impacto emocional de la lactancia en la mamá? Porque es súper importante. Yo les hablé. El apego es un vínculo recíproco entre bebé y su cuidador principal, que suele ser la mamá. Hay que entender que la fisiología de la lactancia no está sola diseñada para asegurar la alimentación y por lo tanto la supervivencia del bebé, sino para generar una sensación de bienestar psicológico, que le permitirá un adecuado apego de ambos. ¿Qué pasa? Durante la lactancia básicamente se secretan dos hormonas, la oxitocina y la prolactina. Como se lo dice la presentación, pues oxitocina es la hormona del amor que está implicada pues en todas las relaciones de vinculación y de apego y de enamoramiento con el bebé, con la pareja o con lo que nos gusta hacer. Y la prolactina, por otro lado, pues es la hormona que secreta la leche. Bueno, esto como se los explicaba, pues la oxitocina permite un fuerte vínculo entre mamá y bebé, además de que permite que salga la leche. Y la prolactina, además de que permite que la leche se secrete de manera adecuada, es una hormona que está relacionada con los comportamientos maternales del cuidado del bebé, así como para promover un descanso reparador. Aquellas mujeres que lactan todo el tiempo a su bebé, ya lo habíamos hablado en la sesión de lactancia y sueño, son mujeres que a pesar de que tienen pequeñas sesiones de descanso, duermen mejor y se les desarrolla aquello que llamamos más como instinto maternal. Y eso lo vemos en muchísimas especies, ¿no? O sea, en algunos, por ejemplo, en algunos pájaros vemos que que la prolactina es la que desencadena la construcción del nido. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Estas hormonas en mamá generan una sensación de bienestar y plenitud, pues que protegen contra la depresión postparto. Y algo muy importante que vemos siempre, siempre, yo lo veo siempre, es que las mujeres en todo lo relacionado al desarrollo de su bebé, ¿no? Ya sea la digestión, la lactancia, el crecimiento, todo lo asumen no solo como su responsabilidad, sino como su culpa. Entonces, cuando vemos procesos de lactancia que no han sido, vamos a llamarles, que han fracasado, las mujeres se sienten de verdad tremendamente culpables, que sienten que están privando a su bebé de algo muy importante. Y a mí me parece conocer todos estos procesos psicológicos, porque es la mejor manera de poder orientar a una mujer. Tenemos mujeres que por más que nos digan, todas las mujeres pueden lactar, exactamente no es cierto. Y no hay nada mejor que mostrarle a una mamá que a veces no es una cuestión dolor, es una cuestión totalmente ajena a ella, aunque pertenezca a su cuerpo, no tiene que ver con su voluntad, con su motivación. Eso las hace estar mucho más tranquilas de que si, por ejemplo, no puedo lactar porque hay situaciones que no me lo permiten, hay muchas otras cosas que me van a permitir generar un apego importante con mi bebé. A esto que sí, la lactancia materna implica un vínculo muy fuerte entre mamá y bebé, pero eso no quiere decir, por un lado,
que si yo lo lacto, ese vínculo va a ser eterno, perpetuo y perfecto y que la lactancia por sí mismo lo va a hacer, no. Lo fomenta, sí. Tampoco quiere decir que si no lacto por X o Y razón no pueda generar ese vínculo con mi hijo y por lo tanto desarrollar el mejor apego vida adulta. Ahora, la vez pasada me preguntaban, pues, que el destete cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Y creo que pues, fue el mejor momento para hablar de ello, eh, porque es un proceso que generalmente implica muchísimo estrés en mamá y en bebé. Entonces, lo ideal es que sea un proceso pactado entre ambos y que sea idealmente el niño quien lo inicia, ¿no? El destete inicia de manera natural a los 6 meses. ¿Por qué? Pues porque la lactación ya permite la introducción de alimentos, el niño ya se interesa no solo por otros sabores, sino también por otras formas de comer. Hay niños a los que les encanta masticar y sentir las texturas. Hay otros niños que no lo soportan, ¿no? Y aunque lo ideal es lactar mínimo 2 años, todo el desarrollo psicológico que va a venir a lo largo de estos meses va a permitir que de manera paulatina y gradual se dé el destete. Sí, hay ciertos momentos en que hay regresiones, por ejemplo, a los 2 años, con los famosos terribles dos y los bebés están súper estresados, cuando empieza el control de esfínteres, el pecho igual se vuelve un medio de refugio. También empiezan los miedos, ¿no? Empiezan los miedos, ya están durmiendo generalmente solos en su habitación. Y entonces el pecho, ya más que ser una fuente de alimentación, que lo es, y que es una fuente inmunológica, en este momento de la vida, juega un papel súper importante en un tema de seguridad emocional para el niño. Algunas veces otras situaciones, ¿no? Externas o de la madre, externas al niño, son las que promueven el destete. Pues, por ejemplo, el regreso al trabajo, un nuevo embarazo o la incomodidad con la lactancia, que quitando la incomodidad con la lactancia y tratando de entender qué es lo que genera incomodidad, que algunas mujeres te dicen, no me gusta, todas las otras cuestiones que pueden generar un destete temprano, pues no necesariamente tendrían que generarlo. O sea, lo pueden generar, pero no necesariamente porque pues se puede lactar mientras está embarazada, se puede lactar al primer bebé mientras está lactando al segundo. Hay mujeres que lactan súper bien durante años, aún así estén trabajando. Entonces, esto realmente tiene que ver, en un momento sí, con las posibilidades de la paciente y en otro momento con los deseos de la misma. Si generalmente es la madre quien inicia el proceso de destete, no suele ser tan sencillo como cuando lo hace el bebé. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? No iniciarlo en un momento en que el bebé está atravesando por un momento de mucho estrés y necesidad de contacto constante, ¿no? Por ejemplo, iniciarlo en esta famosa crisis de ansiedad de separación no es un buen momento. Cuando va a llegar un hermanito tampoco es un buen momento. Iniciarlo cuando empieza el proceso de control de esfínteres tampoco es un buen momento. Y lo que quizá hay que hacer es que como generalmente cuando al bebé se le desteta, hay una necesidad, o sea, el pecho ya cumple también una función emocional importante, pues hay que suplir con mimos, ¿no? O sea, te quito el pecho, pero te voy a mimar de otra manera. No hacerlo de manera abrupta, eso es lo ideal, no, bueno, llega porque yo he visto muchas pacientes así, a partir del mes 6 ya no quiero lactar. Lo ideal es hablarlo con el bebé, los bebés entienden mucho más de aquello que podemos imaginar y explicar lo que va a suceder y hacerlo de manera paulatina. Si lo quieren hacer después de los 6 meses, lo que se recomienda es pues ya ver cómo responde a los alimentos y recortar las sesiones de amamantamientos, ¿no? Generalmente iniciamos eliminando aquella que sabemos que es la menos importante o la menos dramática. Por ejemplo, acaba de comer y quiere su postrecito, pues no pasa nada, a lo mejor le das un poquito más de comida o hay un momento en que le das agua. A veces comen leche por sed, entonces si tú identificas que está comiendo por sed, simplemente sustituyes eso por otros líquidos. Lo ideal es no quitar, o sea, que lo ideal es quitar como por último la toma en la que es evidente que es donde hay más contacto emocional y el bebé se siente más contenido, ¿no? Generalmente es la que utilizan para dormir o en estos casos cuando se despiertan en la madrugada porque están ansiosos. Eso es lo ideal, es dejarla hasta el último. Y ojo, algo súper importantísimo en lo que yo hago mucho énfasis. Aquí es importante solo escuchar, a menos que haya una indicación
médica de por medio, por ejemplo, pero solo escuchar los deseos propios y los de bebé, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las opiniones externas generan muchísimo estrés y presión en la mamá y además es innecesario y generalmente el estrés o la presión o las opiniones externas juegan un papel muchísimo más negativo que positivo. Entonces, tratar de decirle a la gente, pues que este es un proceso, ¿no? Con el bebé, simplemente que pues agradecen su interés, pero que es algo que resolverán mamá y bebé. Ahora, algo del impacto de la lactancia en el desarrollo del bebé, del impacto emocional, ¿no? Y psicológico en la mamá, pero ¿qué es lo que determina nuestra actitud de lactancia, no? Y es muy extraño pensar que, aunque es un proceso fisiológico y natural, eh, para lograr que haya más prolongado, no tiene que ver porque eso más las vidas. ¿Qué pasa? En lo que la acción de la lactancia. ¿Por qué? Hay unos factores que influyen. Primero, como se había comentado, las reacciones psicofisiológicas a largo plazo, o sea, las hormonas que salen y que influyen en la mamá y en el bebé. El comportamiento materno y también el comportamiento sexual, porque de pronto eso impacta, ¿no? O sea, de pronto las mujeres se dan cuenta que todo aquello que en algún momento pudo haber jugado un papel erótico de acercamiento íntimo con la pareja, pues se volvió parte de su maternidad, pero es que es parte de lo mismo. O sea, la lactancia finalmente son parte de no del desarrollo, sino de la función sexual de los seres humanos. Y también la actitud ante los hombres. Ahora, entender que la mamá ha asumido muchísimas funciones a lo largo de la historia, que han sido sagradas, domésticas, políticas, eróticas y económicas. Y si leemos toda la historia de la lactancia, pues vamos a ver que la podemos dividir en varios etapas, ¿no? Por un lado tenemos la etapa previa al cristianismo, donde en todos los códigos, ¿no? En muchos de los códigos, se sabe que ya la lactancia en algunos lugares era una cuestión de estatus, entonces, y de estética. Por ejemplo, los romanos relegaban la lactancia a las nodrizas porque por un lado las mujeres, se creía que las mujeres perdían atractivo estético y aparte tener una nodriza era una cuestión de estatus social. Pero también se sabe que había cuestiones políticas. Por ejemplo, un rey espartano no pudo ser rey porque no había sido amamantano y quien sucedió al trono fue su hermano, ¿no? Su hermano menor. O, por ejemplo, los griegos les era súper importante la lactancia porque los soldados que iban a las guerras tenían que ser lactados. En el código de Hammurabi, pues se recomendaba que los niños fueran lactados por lo menos 3 años, en algunos códigos egipcios. Después vino el cristianismo, ahí ya cada vez se relegaba un poco más el tema de la lactancia a las nodrizas y pues también se veía que pues ahí se descubrió que había una cierta relación de la protección inmunológica a la lactancia, había más temas económicos como los que les comentaba con las nodrizas, y finalmente después de la revolución industrial, pues cayó en desuso el tema de las nodrizas por las infecciones, cuando se dieron cuenta que había una relación directa, y pues la introducción de la mujer al mercado laboral marcó un hito muy importante en algunas cosas, pero en temas de lactancia, pues sí generó un proceso de decadencia de la lactancia que finalmente estamos tratando de recuperarlo, ¿no? Y pues bueno, creo que vamos por bastante buen camino. Ahora, como se los comentaba, pues todo tiene que ver, nuestra actitud ante la lactancia, pues tiene que ver con una serie de percepciones y de actitudes, ¿no? Ya que a los pechos pues se les puede dar muchísimas connotaciones dependiendo desde quién los vea y cómo los vea, ¿no? Pues el bebé, para el bebé pues es una fuente de alimento y afecto,
Para los hombres, pues es una fuente generalmente de erotismo y sexualidad. Para los médicos puede connotar enfermedad y muerte. En las religiones, pues habla de espiritualidad, ¿no? Por eso vemos aquí, o sea, en la Edad Media, pues estaba lleno de imágenes de la Virgen que amamantaba al niño Jesús. Estatus social en algunos otros, eso lo vemos muy claramente ahora. Y todas las anteriores pueden aplicar para las mujeres. Entonces, para las mujeres no es simplemente que el pecho sea, funcione como alimento y afecto. Para la mujer puede simbolizar todas estas percepciones de las que les estoy hablando. Entonces, de ahí va a determinar la actitud de la mujer, ¿no? A su propia, a la propia función. Ahora, también se sabe que la cultura en la que nos desarrollemos, pues va a generar un efecto importante en la lactancia. ¿Por qué? Porque la cultura determina el grado de contacto corporal que hay con nuestros hijos, ¿no? Aunque creeríamos, como se los decía, que esto es inherente a nuestro desarrollo como mamíferos, pues no es así. En todos los demás mamíferos, es el inicio de la lactancia, el establecimiento, la frecuencia y la finalización de la misma están dados eh, por una conducta que está totalmente bajo control genético. Por los animales en laboratorio, en cautiverio y en los seres humanos no funciona así. Aquí tiene que ver muchísimo con la cultura en la que nos desarrollemos, ¿no? Eh, y bueno, esta generalmente va a pues determinar cuál es el inicio, la frecuencia y la finalización de la lactancia, ¿no? Y aquí el aprendizaje juega un papel súper importante. Por ejemplo, la frecuencia y la forma de sostener, de transportar, de alimentar, de vestir y de dormir a los bebés en determinadas culturas influye la forma en que se va a dar la lactancia. Lo mismo que las creencias que determinen pues con qué frecuencia y duración deben de amamantar las mamás y cuáles son las limitaciones de carácter cultural que controlan este comportamiento, ¿no? Como la forma de vestir, qué tan bien se ve o no que haya, pues esto que ahora conocemos como crianza natural y crianza con apego. Ahora, súper importante, y esto es para los demás que no juegan el papel de mamás, sino de familiares, parejas, hermanitos, suegras, amigos, médicos. Las actitudes de la pareja, la familia, los amigos y los profesionales de la salud en general influyen sobre todo de manera muy negativa, tanto en los buenos resultados como en el momento del destete. El grado de aceptación, se sabe, esto está perfectamente demostrado, que el grado de aceptación que el padre tiene respecto a la lactancia está directamente relacionado con tanto con la duración como con el éxito en la lactancia. Si vemos un papá que por las razones que sean, que pueden ser variadas, ¿no? Algunos lo atribuyen a celos, por no tener la capacidad de ofrecer las mismas condiciones de alimentación a su bebé o porque la mamá pasa demasiado tiempo con el bebé, pueden generar que se haga un destete temprano y también influyen muy negativamente en el grado de felicidad de la mujer cuando está lactando. O sea, un marido que a lo mejor se enoja o que prueba tal vez con comentarios o con actitudes la lactancia de su mujer va a generar que ella no se sienta cómoda y que haga un destete temprano. Ahora, otra cosa que se sabe es que el rol biológico también está muy relacionado con el nivel de aceptación, ¿no? De la lactancia. O sea, entre más una mujer tenga de su rol biológico, va a haber mayor grado de satisfacción en torno a la lactancia materna. Hay muchas mujeres que dicen, no me gusta, lo hago porque o sea, me encantan los beneficios, pero esto como un acto propio biológico no me gusta. Y también, por ejemplo, las actitudes y las creencias de las propias mujeres en torno a los pechos y a la lactancia van a ser reflejadas en los hermanos mayores. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio de base, tenemos que mostrar a las nuevas generaciones, empezando por los hermanitos, que es un acto completamente biológico y natural. Y bueno, un médico, eso sí se sabe, ¿no? Un médico entusiasta en la lactancia y en sus beneficios, pues sí puede generar un efecto positivo, ¿no? En las tasas de éxito de la lactancia. Y la culpa, y se sabe que ellos argumentan la culpa como una excusa para no promocionar la práctica de la lactancia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los médicos dicen, uy, no, es que yo no quiero generar culpa en la mamá si no puede lactar.
¿no? Entonces, pues bueno, más bien entender cuáles son los procesos que están a través de que una mujer pueda o no pueda lactar más allá de la capacidad física para poder atacarlos de raíz y dar la mejor atención, o sea, dar una atención integral, porque no es un mero acto biológico. Como ya vimos desde el inicio, pues es un acto, sí, biológico, psicológico y también social, porque la sociedad va a permear importantemente en este proceso. Ahora, a modo de ¿qué podemos hacer para apoyar la lactancia o al menos no entorpecerla? Pues bueno, esta es una imagen muy cómica, ¿no? Pues mirar al paisaje, ¿no? Retirarse a un lugar privado. O sea, cada vez hay más campañas que dicen, bueno, pues yo no soy la que tiene que darle de comer a mi hijo en el baño. Imagina qué serías tú comiendo en el baño. Por ejemplo, pues evitar piropos cuando las mamás están amamantando, centrar la atención en otra cosa, porque es muy incómodo, ¿no? Y pues finalmente esto es una cuestión de pudor y de creencias, pero pues las mujeres no tendrían por qué ser obligadas a cubrirse cuando están amamantando. Amamantar, además de ser un acto biológico de alimentación, es un acto muy importante de amor a los bebés. Entonces, bueno, hasta aquí llega, ¿no? Esta presentación. Ahora sí, pues podemos abrir a preguntas y respuestas, ¿no? Voy a leer la primera cita que nos dejaron aquí. Ujú. Es, hola, debo trabajar. Mi hija no quiso tomar en directo de mi pecho, le da flojera succionar, pero me he estado extrayendo la leche para poder alimentarla cada 3 horas. ¿Qué puedo hacer para que no se rompa nuestro vínculo? Desde hace un mes se chupa el dedo pulgar, no le doy chupón. ¿Qué me recomiendan? Pues mira, es justamente lo que decíamos en algún momento, o sea, el vínculo tiene mucho más, o sea, sí es la lactancia es algo importante que fomenta, digamos que lo fomenta y lo fortalece, pero no es lo único, o sea, jugar con tu bebé, hablar con ella, cuando la alimentes con la leche que te extraes, vela a los ojos, platica con ella, ¿no? Que ella aprenda que sus estímulos, que pueden ser sonidos, que pueden ser miradas, tienen una respuesta importante en ti, porque eso la va a autorregular emocionalmente en un futuro. Gracias. También nos preguntan aquí, buenas noches, yo soy pediatra. En estos tiempos de pandemia, ¿qué métodos podemos utilizar para que la madre se sienta tranquila, sobre todo si es necesario separar al binomio? A sentirse tranquila en que ya entendí. Bueno, aquí lo que hacemos, aquí lo que yo les recomiendo es, sí sé que los tienen que separar, por ejemplo, en el ABC, los horarios de visita pues se acortaron muchísimo. Lo que yo procuro hacer es que cuando estén con bebé, evidentemente ya contacto piel con piel, ¿no? O sea, que se ponga en método madre canguro si el bebé lo permite. Hacer partícipe, eso yo insisto muchísimo, cuando las mujeres se sienten partícipes de la recuperación de sus bebés que están en terapia, ellas juegan un rol totalmente diferente. Explicarles la lactancia, del factor inmunológico, del factor del desarrollo inmunológico, que entonces la mamá se vuelve parte activa, que le tomen fotos, que le lleven música, ¿no? Porque la mamá se vincula de esa manera con el bebé, ¿no? Que le cuente cuentos, dejarles, eso es lo que yo les pido, ¿no? Pues yo generalmente pues les doy sesiones, les hago rutinas de extracción y les hablo de la importancia para la recuperación y eso es súper importante y en cuanto a También nos preguntan, bueno, te preguntan, ¿en qué momento podemos dormir al bebé en su habitación? ¿Cuáles son los factores que pueden determinar realizar este proceso? Bueno, como te comentaba, lo que se recomienda por indicaciones de sueño seguro es que los bebés duerman en habitación por lo menos el primer año de vida. Y se recomienda, así como el destete se hace de manera prematura, también se recomienda que de manera prematura, perdón. Se recomienda que se haga de manera paulatina. Lo ideal es que también el proceso de adaptación a su nueva habitación se haga de manera paulatina. Tal vez al principio el bebé no va a poder dormir solo en habitación y mamá es quien va a tener que dormir con él en la habitación, a lo mejor en una
camita, cerca del niño para que el niño se sienta seguro y hacerlo en aproximaciones sucesivas. En psicología eso lo conocemos como aproximaciones sucesivas. No esperar eh, que vamos a tener el mejor resultado, ¿no? También hay sugerencias, por ejemplo, una de las maneras de hacerlo es enfocarnos en la parte positiva de que el bebé, o sea, para el bebé, de que el bebé se duerma solito en su habitación. Por ejemplo, se le puede contar un cuento, se le puede decir que no nos vamos a ver sino hasta la mañana, pero porque nos vamos a ir a soñar a otro lado. Eh, y, no hacerle ver la parte positiva y muy importante, el bebé debe de saber que si en algún momento quiere regresar a la habitación con papás, en algún momento, en un hecho puntual, porque tuvo una pesadilla, tampoco pasa nada. Explicarles que no se está haciendo una separación, ¿no? Y además los bebés deben de entender que la mayor separación que va a haber entre mamá y bebé es en la noche, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Y bueno, también enseñarles a los bebés que pueden expresar las emociones de lo que sienten en ese momento y pues atender a sus señales de alarma y de miedo. O sea, pues ya lloraste, mira, pues lo siento y tienes que aprenderte y te tienes que quedar ahí, porque justamente yo les hablaba de este proceso de desamparo aprendido que se genera. Entonces, yo no te recomiendo que lo hagas. Sobre todo, un buen momento para hacerlo es cuando la ansiedad de separación ya no es tan evidente o ya pasó. O sea, hacia los 14 meses ya es un momento en que el bebé está bastante bien preparado. Te leo la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta en términos psicológicos el darle en mamila a los hijos de quienes regresamos a trabajar? Pues mira, al principio, más que el darle en mamila a tu bebé, le va a afectar la separación, ¿no? O sea, la separación física va a afectar al bebé. O sea, por ejemplo, si tu regreso al trabajo se da justamente en este momento de ansiedad de separación, el bebé va a estar seriamente estresado, ¿no? Porque pues va a tener periodos de ausencia muy largos. Pero bueno, son cosas que se tienen que hacer, o sea, no podemos dejar de trabajar para que el bebé no tenga esta ansiedad. Pero sí, por ejemplo, sobre todo cuando ya son más grandes, explicarles a dónde vas a ir. Mira, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar, voy a regresar. Cuando las manecillas del reloj, cuando los bebés ya entienden más, esto funciona muy bien. Cuando las manecillas del reloj marcan aquí, yo ya voy a venir, ¿no? Y entonces el bebé aprende que hay ciertas cosas que él puede controlar. Obviamente él no va a controlar la noción, el paso del tiempo, pero sí puede controlar qué hace durante el tiempo que te esté esperando y no estar viendo pues, la puerta a ver a qué hora llegas. O sea, vas a ver que hay una serie de estímulos, en este caso el reloj, que le va a indicar más o menos cuándo tú vas a llegar y cuando estés con él, pues bueno, ¿no? O sea, procurar, pues sí, apapacharlo y mimarlo, porque muchas veces dicen, no, eso le va a generar una regresión y ya no estés ahí. No, o sea, de hecho lo contrario, o sea, hay que, no es suplir, pero sí es un poco compensar todo ese estrés, ¿no? Para que vean, pues que ese estrés, pues se va a compensar toda esa falta que él tuvo, ¿no? En el momento en que regreses. Y no es que le vayas a hacer una afectación psicológica por darle mamila, ¿no? O sea, se va a adaptar rápido, ¿no? Simplemente, pues como lo decía al inicio, o cuando hablamos del destete, dale más mimos, ¿no? O sea, cuando lo veas más chipilito y eso, dale más mimos y ya. Y si sabes que vas a regresar a trabajar, me imagino que no querrás hacer un destete completo, sino será un destete parcial, ¿no? O las horas de trabajo. Si vas a hacer un destete completo, pues lo ideal sería no hacerlo de manera abrupta. También nos dicen aquí, voy a tener a mi bebé en el ABC, me preocupa el tema de dar el calostro inmediatamente. ¿Eso se ve directamente con los médicos o el personal del hospital? Mira, normalmente esto es algo muy importante. Ojalá puedas hacer contacto temprano. Eso se ve directamente con el pediatra y con el ginecólogo. O sea, tú preguntas, oye, ¿tú qué opinas del contacto inmediato, ¿no? Del contacto temprano y demás. Generalmente, y esto es muy importante entenderlo, cuando las condiciones de mamá y de bebé lo permiten, no hay ningún problema.
Ya después, cuando hay que trabajar temas de colocación y demás, pues si yo estoy, me llaman a mí y ya les ayudo a hacer colocación y pues les explico todo lo relativo a la técnica y a la fisiología de la lactancia. Entonces es multidisciplinario, esto es totalmente multidisciplinario. Pues yo soy la que se encarga del tema de la lactancia, pero también en el contacto temprano, ginecólogo, ginecóloga y pediatra. De acuerdo. Soy mamá que trabaja, apenas tendré a mi primer bebé. ¿Cómo puedo intercalar el biberón y la toma de pecho para que no se rompa el vínculo con mi bebé? Mira, lo ideal, me imagino que no regresarás a trabajar de manera inmediata. Lo ideal es establecer la lactancia materna sin ninguna clase de biberones, chupones, pezoneras, si no se requieren, ni extracciones, porque eso puede dificultar mucho. Hay síndromes de confusión, la extracción temprana genera mastitis, eso baja la producción de leche. Entonces, lo que se recomienda, lo que yo les recomiendo es, dependiendo del momento en el que vas a regresar a trabajar, eh, hay que primero establecer la lactancia, eso se tarda 6, 7 semanas, y a partir de eso, ver cuándo vas a regresar a trabajar para empezar con tu banco de leche, que le puedas dejar una mamila. A lo mejor puedes empezar antes, ¿no? De regresar al trabajo con una mamila para ver cómo la agarra y cómo toma y demás. Y muy recomendable es que cuando una mamá regresa al trabajo, pues mientras está fuera de casa, tiene que seguir con una cierta rutina de lactancia, de extracción de leche para que no se le baje la producción, y cuando esté en casa, pues se comporte de la misma manera que se comportaba previa a regresar al trabajo. Pues tú lo amamantas antes de irte, lo amamantas en cuanto regreses, lo amamantas en las noches. O sea, en casa, idealmente ya no se sustituyen tomas al pecho por biberón. Y por ejemplo, cuando no trabajas un fin de semana, pues tú ni te sacas leche ni nada. Eso sería lo ideal. Dice, yo soy mamá primeriza, ¿por qué dicen que la lactancia duele? ¿Es mala técnica? Sí, generalmente la lactancia bien hecha suele ser súper placentera, plena, apacible. Cuando duele, a ver, esto yo se los digo a todas mis pacientes, no es un proceso sencillo, ¿eh? La lactancia suele ser un proceso cuando menos desgastante, es súper demandante, pero si duele, si hay lesiones, es una cuestión de mala técnica de colocación, de posicionamiento, de agarre del bebé, o cuando todo eso en teoría está muy bien hecho, pues hay que pensar que a lo mejor hay un tema de frenillo corto, el pezón no es tan largo y entonces, o es muy, muy corto y no permite que haya una elongación hasta el paladar y entonces lastima, ¿no? Eso se tiene que trabajar, se tiene que evaluar ahí, de manera presencial. También nos ponen aquí, hola, mi bebé saca mucho la leche. ¿Cuáles podrían ser las razones? Pues no sé si te refieras a que a lo mejor cuando lo levantas y le sacas el airecito, saca leche. Todos los bebés generalmente regresan un poco de leche y se llama reflujo fisiológico, ¿no? Sacan un poquito de leche y no pasa nada. Si ya es un poco más patológico, como que tiene arcadas, llora mucho, lo ves con incomodidad, no sube de peso, quiere estar todo el tiempo pegado a pesar de que haya muchísima producción de leche, lanza la leche como proyectil, se le sale por la nariz, pues entonces ya se pensaría en un tema de reflujo patológico. Hola, tengo un hijo que puede lactar, que pude lactar solo 10 días, ahora tiene 3 años y aún no logro quitarle la leche en vaso con popote. Le quité la leche en mamila a los 12 meses sin ningún problema. Si le puedes dar algún consejo para dejar la toma nocturna y de la mañana. Pues mira, muy probablemente esa toma tiene que ver con una cuestión más de, pues, de sentirse un niño pequeñito, ¿eh? Entonces, a veces le hago referencia a las mamás, pues, que hay que no mencionarles la parte negativa, sino la positiva, ¿no? Hay veces que a los niños les gusta sentirse niños grandes. Decirle, ay, mira, los niños grandes, te compré un vaso para niño grande, ¿no? Y entonces a lo mejor le das un vaso, pues, que ya no tenga popote o, no, pues yo me siento un niño grande. Ah, mira, pues los niños grandes ya toman así, o mira lo que o sea, no todo tiene que ser, mira lo que te compré, pero esas cosas que pueden distraerlos de eso funcionan, ¿no? O sea, pero no sé si tenga un hermanito más pequeño, si venga un hermanito más pequeño en camino, si tenga primos pequeños, porque a veces los niños tienen regresiones. Comentan también aquí, mi bebé es prematuro y me indican que en 2 semanas podré amamantar.
no lo he podido cargar, ¿cómo puedo lograr ese vínculo? Me dice, estoy con él desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y estoy entregando leche en el banco de leche. Pues eso es súper importante, o sea, el hecho de que tú, lo como yo se los comentaba, estés haciendo algo activo en el proceso de recuperación de tu bebé, es algo que te va a permitir un vínculo muy fuerte. No sé si lo puedas, me dijiste que no lo puedas cargar, pero no sé si lo puedas acariciar, si le hables, si lo huelas. Esos son conductas totalmente instintivas, pero que generan apego con los niños. Hola, regresaré a trabajar en poco tiempo, más o menos mes y medio, pero es importante para mí seguir con la lactancia. ¿Cuándo y cómo debo comenzar a hacer un banco de leche? Pues primero tendríamos que saber en qué, o sea, cuánto ¿hace cuánto tiempo nació tu bebé? Para saber en qué proceso de la lactancia está, si ya está bien establecida y demás. Yo me imagino pues que tendrás mes y medio, 2 meses, si es que es como el periodo normal, ¿no? De licencia. Lo que yo normalmente les recomiendo antes de iniciar con el banco de leche es hacer una línea base, ¿no? O sea, necesitamos saber de dónde estamos partiendo. Entonces, yo les pido a las pacientes que registren todas las tomas de los bebés, ¿no? Para saber más o menos cuáles son los horarios y entonces a partir de eso, pues se empiezan a hacer extracciones, ¿no? Se decide en qué momento se hacen extracciones, vemos como tu sobreproducción de leche y ya cuando veamos cuál es el exceso de leche que tienes, pues calcular cuánto le tendrías que dejar a tu bebé y por lo tanto cuáles extracciones tendrías que hacer, ¿no? Para dejar esa cantidad de leche. Pero si necesitas, pues calcular la leche que tu bebé va a necesitar fuera de o sea, en las horas en que tú vas a estar fuera de casa, evaluar en qué punto estás, ¿no? De la lactancia y a partir de eso determinar cuántas veces al día vas a tener que sacar leche. Y lo ideal es hacerlo, te recomiendan 2 semanas, pero yo siempre, como no sabe, o sea, una semana es para hacer la línea base y eso yo recomiendo hacerlo un mes antes, por lo menos. Te voy a leer las últimas dos preguntas Ujú. para concluir. Uno es, mi bebé se tarda mucho comiendo, puede estar pegada horas. ¿Es mala técnica? Pues mira, primero tendríamos que definir si realmente está comiendo. Hay bebés a los que les gusta estar pegados, hay succiones que son muy ansiosas, hay bebés que de temperamento son muy ansiosos, ¿no? Y la incomodidad la solucionan, la ansiedad la afrontan succionando, ni siquiera lactando. Si en verdad está comiendo y hay que determinar cuánto es horas, eh, hay que ver qué pasa, porque lo normal que un bebé se tarda en comer de manera activa los primeros 3 meses es 1 hora entre los dos pechos, más o menos, ¿no? Cuando ya vemos que hay más tiempo, pues hay que evaluar qué está pasando, si es una mala técnica de colocación, si no hay un buen agarre, si por lo tanto no hay una adecuada transferencia de la leche o si directamente hay una baja producción de leche o si está en un pico de crecimiento. Cuando los bebés están en pico de crecimiento, que suelen ser normalmente entre los 17 y los 20 días y después a la sexta, séptima semana y luego entre los 3 y los 4 meses, y eso sí dura como 4 semanas. Cuando los bebés están en esos periodos es muy normal que coman muy seguido, pero hay que ver si realmente está creciendo, si está con todos los signos de hidratación suficiente. Si está fuera de estos periodos y te come de esa manera, pues hay que evaluar si a lo mejor no tienes una suficiente cantidad de leche, que eso se ve respaldado pues por la cantidad de pañales que moja, también se ve directamente relacionado con la ganancia de peso, ¿no? Cuando va al pediatra y demás. Y por último, si la asesoría que proporcionas a las mamás en ABC es al momento del nacimiento o si pueden platicar contigo antes. Mira, normalmente, normalmente trabajamos directamente una vez que ya nace el bebé. Ahora con la pandemia y que yo estuve trabajando en línea bastante tiempo, lo que hicimos pues fue con algunas pacientes que lo solicitaban, trabajar de manera previa, ¿no? Entonces, eh, resolvíamos dudas, que estas pláticas tienen un poco el afán de hacer un tipo de, nosotros le llamamos psicoeducación, un tipo de educación prenatal
no para que lleguen sabiendo lactar, porque eso no pasa, pero sí que lleguen informadas, porque de verdad el hecho de que estén informadas y con conocimiento las empodera mucho, ¿no? Yo siempre les digo, no lleguen con expectativas de nada, o sea, ni de que les va a ir fatal y les va a doler, ni de que les va a ir súper bien, porque no sabemos. Lo que yo hago es trabajar para que su lactancia se dé de la mejor manera. Entonces, si tú necesitas que trabajemos algunas cosas, si quieres me puedes mandar un correo y ya vemos cómo lo vamos trabajando. Si quieres, ahorita en el chat les dejamos tus datos y esta sí te la quiero también hacer, porque pero ya es la última. Si tienes algunas recomendaciones para lactar a gemelos. Pues puede que inicialmente los gemelos cueste un poquito más de trabajo al inicio, pero ya, o sea, si todo funciona bien con la lactancia y la producción de leche, la mujer tiene la capacidad de alimentar a ambos bebés. Y lo que se recomienda es alimentarlos al mismo tiempo. Si no, termina siendo súper agotador. Siempre hay uno que va a marcar un poco la pauta, ¿no? Pero a esos bebés sí hay que hacerles no un horario y una rutina como tal, así cada 3 horas, pero sí que los dos más o menos coman al mismo tiempo y de manera simultánea sería lo ideal, ¿no? Y aquí pues como con cualquier otra técnica de lactancia, ¿no? Pues vas alternando pecho de inicio, ¿no? En cuanto terminan un pecho, pues los pasas al otro para que te drenen bien, pero más bien aquí hay que entender pues cuáles son las dudas puntuales de la alimentación gemelar. Por mi parte, pues únicamente agradecer que se hayan unido a esta sesión, que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que se enteren de de las próximas sesiones y temas. Pedían en el chat que hablemos de banco de leche, que es una sesión que ya habías dado, pero que podríamos retomar en breve, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por mi Sí, pues parte, bueno. agradecerles y tú algún mensaje de Ah, cierre. Pues muchas gracias. A mí este tema me parece especialmente relevante porque aunque no creeríamos todos los impactos de la lactancia que pueden ir más allá del factor nutricional e inmunológico, pues se pueden dar cuenta que tiene un impacto muy importante en diferentes esferas del desarrollo de bebé, pero también de la vivencia de la experiencia materna, igual que pues la experiencia familiar, ¿no? En torno al establecimiento y al desarrollo de una nueva vida. Yo se los dije muy claramente al principio, estos no son absolutos, no quiere decir que si no lacto voy a generar un trauma en el bebé. Se dieron cuenta que yo no hablé de traumas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, finalmente los seres humanos somos muy resilientes, pero yo sí hago énfasis en que si tenemos los conocimientos, ¿no? Hagamos uso de ellos y obviamente siempre va a haber equivocaciones, ¿no? No todas las mamás sobre todo lo asuman como culpa, porque de verdad se generan procesos psicológicos depresivos muy importantes porque todo lo asumen con culpa en relación al desarrollo de sus bebés, pero pues hacerlo, todo lo que se hace con amor y se hace de la mejor manera generalmente sale bien. Entonces, pues nada, me gustó mucho darles este tema como cualquier otro, pero este me parecía muy importante porque nunca había hablado de esto con las pacientes. Sí, lo hablo con ellas en habitación, ¿no? Pero nunca en uno de estos chats. Y pues justamente hablaba con Erika antes de empezar la sesión, que ya tenemos pues como un carrusel de 9 temas, ¿no? Que son los temas más importantes. Entonces, justamente considerando que volvieron a pedir banco de leche, pues empezaremos otra vez a retomar todos los otros temas, porque seguramente las mamás que estaban con nosotros en las primeras sesiones, pues ya tienen bebés grandes y demás, ¿no? Entonces, pues quedamos atentos de sus comentarios y de sus sugerencias y estamos abiertos a todas opiniones. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.